todos, soy Verónica y me gustaría darles la bienvenida a nuestra serie de webinars internacionales. Es una serie organizada con orgullo por la Alianza de Preservación del Hormigón. La sesión de hoy se titula Diseño de protección catódica en estructuras de hormigón. En esta sesión veremos las variables que tenemos que tener en cuenta para diseñar un sistema de protección catódica en hormigón armado. Si no conocéis la Alianza de Preservación del Hormigón, os cuento que somos una coalición dedicada a promover las mejores prácticas para la preparación y conservación del hormigón. Nuestra misión es ofrecer educación gratuita, accesible y no comercial, compartiendo conocimientos prácticos de profesionales del sector para apoyar la durabilidad a largo plazo y así tener infraestructuras sostenibles. Agradecemos a nuestros colaboradores de todo el mundo su cooperación y su compromiso, ya que gracias a ellos es posible tener eventos educativos como este. Podéis ver la repetición de esta sesión y de todas las sesiones anteriores y también descargar las presentaciones en nuestro sitio web wesafestructures.info. La sesión de hoy estará a cargo de Víctor de Gregorio, ingeniero químico de IR Corrosión, especialista en protección catódica. Entre su currículum destacamos que es CP2 de NEIS y que tiene amplia experiencia en el ámbito de la protección catódica e ingeniería de materiales. Si durante la presentación os surgen dudas o preguntas, por favor dejadlos en comentarios y os responderemos de forma individual lo antes posible. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tu conocimiento. Adelante, te escuchamos. Gracias, Verónica, y buenas tardes a todos. Bueno, en este webinar vamos a compartir algunas ideas de diseño en sistemas de protección catódica en hormigón armado. Vamos a ver los puntos clave de esta charla, donde empezaremos con unos fundamentos básicos de corrosión. Es importante saber lo que ocurre dentro de nuestras estructuras de hormigón. Veremos los fundamentos de protección catódica, particularizado para estructuras armadas. Describiremos los ánodos de sacrificio o ánodos galvánicos. Hablaremos sobre los parámetros básicos en el diseño de un sistema de protección catódica. Veremos cómo aplicar estos criterios para la selección y colocación de los ánodos. Y para terminar, daremos un repaso a los diferentes tipos de ánodos que están a nuestra disposición. Bueno, dentro de los fundamentos de corrosión, esta parte es un poco árida, disculpad por ello, pero es necesaria conocerla para que entendamos lo que está pasando dentro de la estructura, de nuestras estructuras de hormigón, ¿no? Entonces, bueno, la corrosión es un proceso electroquímico natural y espontáneo que no puede ser detenido, por el cual pues, un metal sufre una pérdida de material y propiedades. Fundamentalmente, esta corrosión viene dada por el entorno en el cual se encuentran los metales. Vamos a ver las reacciones típicas de corrosión en un metal. La reacción de corrosión se produce en la zona anódica, con la posterior formación de óxidos e hidróxidos que jugarán un papel fundamental en la pasivación y protección del acero, como veremos después. En cuanto a las reacciones en el cátodo, la reacción de reducción del oxígeno es la reacción dominante en medios alcalinos, ya que bueno, la evolución de hidrógeno es termodinámicamente desfavorable a estos pHs, ¿no? En un entorno ideal del hormigón en reparación, nos encontramos con un hormigón con un pH entre 12,5 a 14, fundamentalmente dado por la formación de hidróxidos de calcio, sodio y potasio. Es un entorno de alta resistividad y, bueno, nos encontramos también oxígeno disuelto proveniente de la atmósfera. A partir de aquí nos encontramos con la formación de hidróxidos metálicos como hidróxido ferroso. Ahora veremos que todos estos óxidos e hidróxidos juegan un papel fundamental en la protección y pasivación del acero. Hablaremos ahora de la pasivación del acero en hormigón. Esta formación de película pasiva es nuestra gran aliada en la preservación del metal.
Debido a la evolución de los hidróxidos y óxidos en el medio alcalino, se formará sobre la base, sobre el metal base, una película de óxido férrico hidratado, muy estable y con muy buena adherencia, que protegerá a este de los procesos de corrosión externo. Este proceso de pasivación del acero en hormigón es la situación ideal en condiciones normales en hormigones sanos. Por hacer la analogía con algo que podemos tocar todos los días, pues sería el acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable forma una película, una capa de protección de óxido de cromo con muy buena estabilidad y muy buena adherencia. Este óxido de cromo protege al metal base de la acción corrosiva del ambiente. Eso es al final un poco lo que conseguiremos con esta capa de pasivación que se forma en el acero por estar pues, en un medio altamente alcalino. ¿Cuáles son los factores que favorecen la pasivación? Bueno, los factores serían, en primer lugar, la alcalinidad. Una alcalinidad entre pH 12 a 14 favorece la precipitación y estabilidad de estos óxidos e hidróxidos. Por otro lado, la presencia de oxígeno, que es necesaria para oxidar hidróxido ferroso a hidróxido férrico y formar esta película estable. Por supuesto, una baja concentración de cloruros, como veremos después, uno de nuestros principales enemigos. Estos cloruros evitan la ruptura localizada o sea, la ausencia de cloruros evita la ruptura localizada de la película de pasivación. Y por otro lado, la humedad, una humedad adecuada en la matriz cementosa, el cual pues, debe estar saturada, pero permitir también siempre la difusión del oxígeno en dicha matriz. ¿Cuáles son los factores que determinan o que deterioran la pasivación? Bueno, el principal problema es la carbonatación. El problema de la carbonatación es que destruye la capa de pasivación del acero, debido a una modificación general del pH en la zona donde penetra este CO2, ¿no? El problema es que a este pH la película pasiva deja de ser estable. Por lo tanto, esta zona de pasivación desaparece, sobre todo a partir de pHs 9 o más ácidos, ¿no? Bueno, la carbonatación es un proceso bien conocido por todos en el mundo del hormigón armado. Es la reacción del CO2 atmosférico con los compuestos alcalinos del hormigón, donde se crea fundamentalmente un medio ácido que modifica progresivamente el pH de la zona carbonatada. Esta creación de este ácido carbónico es el que produce esta acidificación del medio y, por tanto, esa destrucción del medio alcalino y posterior movimiento del pH en el entorno. Bueno, en esta imagen es muy significativa donde se ve que la estabilidad de los óxidos e hidróxidos férricos que constituyen la película pasiva dependen del pH. A pHs en torno a 8,5, 9, digamos que esta película pasiva ya no es termodinámicamente estable, se disuelve. El acero entra en un estado de lo que se llama un estado activo generalizado. La reacción anódica vuelve a ser simplemente la disolución metálica que hemos visto al principio. Esta es la principal característica de los procesos de corrosión por carbonatación y es la modificación del pH en la zona afectada por la carbonatación y una corrosión generalizada. No es tan crítico como el ataque por cloruros, como veremos después, que es una corrosión localizada, sino en este caso es una corrosión más localizada. En esta imagen se ve muy claramente. Aquí vemos la parte superior afectada por la carbonatación, un pH inferior de 9, y si nos fijamos en la
en el corrugado de acero, vemos como la mitad superior se encuentra toda afectada por procesos de corrosión. Sin embargo, se aprecia mucho menos estos procesos de corrosión en la cara o la parte inferior de esta barra en contacto con el hormigón en medio alcalino. Se ve una zona que está todavía, digamos, protegida, pasivada y no tan afectada por la corrosión como la parte superior. A esto nos referimos con una corrosión generalizada. ¿Cuál es el otro factor importante en el deterioro de la capa de pasivación? Pues el ataque por cloruros. Los iones cloruros pueden romper la película pasiva de manera localizada, incluso en medio fuertemente alcalino, sin necesidad incluso de que el pH global disminuya. Esta agresión se concentra en puntos anódicos muy pequeños, mientras el resto de la superficie permanece pasiva. De ahí la corrosión localizada o también conocida como corrosión pitting. Uno de los problemas que nos causa la corrosión en las armaduras es que la rotura de esta capa de pasivación y posterior formación de óxidos produce la aparición de grietas en el hormigón, que a medida que precipitan los productos de corrosión, estas grietas se propagan a lo largo de la masa de hormigón. Aquí, vamos, en la imagen es cómo evoluciona estas grietas de hormigón, ¿no? ¿Y por qué se producen? Lo más importante la pregunta es, ¿por qué se producen estas grietas de hormigón? Bueno, en este gráfico se representa el volumen de óxidos e hidróxidos de hierro en comparación al volumen del hierro metálico. Si se considera que el volumen del hierro metálico tiene un valor de 1 en la parte superior del gráfico, vemos cómo el volumen de sus óxidos se encuentran en magnitudes de 2 a 2,5 veces el volumen de hierro metálico. Y ya, si vamos al volumen de sus hidróxidos, nos encontramos con volúmenes de 3 a 6 veces superior. Esto explica las fuerzas y presiones internas que debe soportar la masa de hormigón, que se traducen en agrietamiento, roturas e incluso desprendimiento de la masa de hormigón. ¿Cómo podemos mitigar la corrosión en hormigón? Bueno, para eso tenemos un aliado que es la protección catódica. La protección catódica es un proceso electroquímico para el control de la corrosión que consiste en la polarización del metal a proteger a potenciales más electronegativos que el potencial natural del metal. Si recordáis, la corrosión no es más que un proceso donde el metal pierde electrones para formar óxidos. Con la protección catódica, lo que vamos a hacer es aportar estos electrones para mantener el acero en estado metálico. La protección catódica se fundamenta en los diagramas D por B. Son unos diagramas de equilibrio potencial pH, en este caso para el hierro. ¿Cómo conseguimos este control de corrosión con protección catódica? Tenemos dos técnicas. Por un lado, ánodos de sacrificio o ánodos galvánicos y por otro lado, corriente impresa. ¿Qué es lo que consigue la protección catódica? Lo que consigue la protección catódica es aplicar una corriente continua que polariza la superficie de un metal y consigue que toda la superficie del metal tenga un potencial o carácter catódico. Es decir, eliminamos los ánodos o las partes anódicas de esta estructura. Un poco como pincelada, aquí os presento el diagrama de por B para el hierro, con las diferentes fases de óxidos e hidróxidos, y a la derecha un poco las fases o las partes de pasivación, corrosión e inmunidad. Bueno, si tenemos un acero, un potencial de acero normal, puede estar por esta zona, embebido en hormigón a pHs alcalinos, nos encontraremos en esta zona de aquí, que señalo en el gráfico. Esta zona, como veis, nos encontramos en zona de pasivación gracias a este pH alcalino. ¿Qué es lo que sucede con procesos como la carbonatación o
el ataque por cloruros? Bueno, fundamentalmente va a haber esa modificación del medio alcalino hacia pHs más ácidos. Al movernos hacia pHs más ácidos, vamos a entrar en zona de corrosión. Entonces, la protección catódica aquí, ¿cuál es el papel que tiene? Al aplicar una protección catódica mediante ánodos galvánicos, por ejemplo, y para polarizar el metal, cambiaremos ese potencial y, por tanto, el metal que se encontraba en este pH a estos potenciales, lo llevaremos a potenciales más electronegativos a la zona de inmunidad. Aquí diremos que el acero es inmune a la corrosión. Inmune entre comillas, porque bueno, al final, como hemos comentado antes, la corrosión es un proceso que no se puede detener y se dice que es inmune cuando alcanza un nivel mínimo de disolución del metal en el medio. Pero no quiere decir que no existan procesos de corrosión. Bueno, hemos hablado de la polarización y simplemente por darle una pincelada, porque es un concepto, bueno, fundamental, porque es sobre el que se soporta la protección catódica. La polarización es la variación del potencial de un metal por el paso de una corriente eléctrica. En este caso siempre una corriente continua. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Es conseguir potenciales más electronegativos que el potencial natural de la superficie metálica a proteger, hasta alcanzar un grado de polarización en el cual se acepta que dicha superficie metálica es inmune a la corrosión. Como comentábamos, teníamos dos formas o dos sistemas de actuar en protección catódica: ánodos galvánicos y corriente impresa. Esta presentación está fundamentalmente diseñada y dedicada a ánodos galvánicos. La protección catódica por corriente impresa tiene un diseño parecido, pero con otros elementos, otros materiales y también unas particularidades en su diseño. Bueno, digamos que la protección por ánodos galvánicos se fundamenta en la diferencia de potencial natural entre dos metales distintos, pues como veis aquí recogidos en la serie galvánica. Fundamentalmente en protección catódica se usan magnesio, aluminio y zinc. En la protección catódica en hormigón armado, todos los ánodos son siempre de zinc. Entonces, para tener un sistema de protección catódica necesitaremos un ánodo, que es el que instalaremos nosotros, un cátodo, que será la estructura a proteger, un medio o electrolito, que es el hormigón, y una conexión metálica o una conexión eléctrica entre ánodo y cátodo, y ahora veremos cómo se hace esta conexión metálica. Bueno, ¿qué es un ánodo galvánico o ánodo sacrificio? Pues aquí os lo presento. Los ánodos de sacrificio para hormigón tienen básicamente esta construcción. Disponemos de un núcleo de zinc, que es propiamente la masa anódica. Este núcleo de zinc está embebido en una matriz cementosa activada alcalinamente y cuenta con unas fijaciones, unos alambres de acero. Estos alambres son los que se enroscan o se enrollan a la armadura y se fijan. Este alambre tiene dos funciones. Una, fijar el ánodo a la estructura, y dos, crear esa conexión o unión metálica que comentábamos antes, necesaria para que se dé el proceso redox. En una reparación de hormigón ideal vamos a tener, bueno, pues una sección de hormigón armado, una zona de reparación, con una armadura. Entonces el material ideal de reparación, pues digamos que es completamente compatible con el sustrato. Pues tiene mismos procesos de contracción, módulo elástico, propiedades térmicas, electroquímicas. Esto evidentemente no se da, no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un sistema, en una reparación localizada en hormigón armado? Bueno, pues lo que ocurre es esto. Si tenemos esta zona superior a la derecha con una reparación, que es donde se ha producido la reparación de la armadura y del hormigón, es una zona, digamos, ideal como comentábamos al principio.
pHs alcalinos, libre de cloruros, bien aireada, con lo cual esta zona reparada actúa como cátodo y la colindante, que es la parte antigua del hormigón, actuará como ánodo. ¿Esto qué hace? Producir una corrosión sobre sobre la zona anódica embebida en el hormigón. ¿Por qué se produce esta corrosión? Bueno, fundamentalmente viene dado por esa diferencia de potencial que comentábamos antes. En la zona reparada nos encontramos con un potencial de unos menos 200 milivoltios, que es, digamos, el potencial establecido por la norma, por el cual, digamos, se empieza a formar y se mantiene la capa de pasivación que protege al hormigón. Sin embargo, a potenciales más electronegativos, como es la parte izquierda anódica, se comporta como un ánodo y, por tanto, se produce esa corrosión. En reparaciones localizadas es muy habitual que se produzca lo que conocemos como efecto halo. Esto se produce cuando se repara una zona de hormigón dañada y al tiempo hay que volver a reparar una zona deteriorada en las cercanías o colindante de la anterior reparación. Y así sucesivamente, como veis en esta imagen, que es parche tras parche. Esto es porque la zona reparada, como hemos visto antes, se comporta como cátodo frente a la zona antigua, sufriendo esta zona antigua procesos de corrosión provocadas por esa reparación cercana. ¿Cómo mitigamos este proceso de corrosión en estructuras reparadas? Pues para eliminar esta diferencia de potencial entre la zona reparada y la zona antigua, lo ideal es colocar ánodos galvánicos de sacrificio en la zona reparada, con el fin de generar una zona equipotencial localizada, que elimine esa diferencia de potenciales, otorgándole un carácter catódico a toda la estructura, tanto reparada como colindante. Aquí, con la inclusión de este ánodo de sacrificio, lo que conseguimos es que toda la estructura mantenga un potencial, el mismo potencial en toda su superficie, que será, pues, sí, generalmente más electronegativo en torno a los menos 1100, menos 900 milivoltios. Aquí tenemos algunos ejemplos de colocación de ánodos galvánicos en diferentes estructuras de reparación. Aquí tenemos unas losas, una zona de reparación en losas de hormigón en un parking subterráneo. Como podéis ver, pues bueno, aquí se colocan o se fijan los ánodos mediante los alambres que hemos visto antes a unas distancias y posiciones definidas en diseño. Otro ejemplo serían reparación de vigas, pues bueno, como en este caso, en casos extremos, vigas en zonas con vigas sumergidas, incluso afectadas por carrera de mareas, por ejemplo, ¿no? Aquí veis en esta parte superior del dintel, pues cómo se han colocado esos ánodos de sacrificio y posteriormente pues se ha reparado con hormigón de reparación, dejando los ánodos embebidos dentro del hormigón. Otro ejemplo sería la reparación en juntas. Bueno, pues al final, entre una zona, digamos, en un puente, una zona reparada, una zona antigua, se genera esa diferencia de potenciales y, por tanto, esta zona entre una parte antigua y otra reparada, pues bueno, es susceptible de corrosión y, por tanto, se colocan los ánodos a lo largo de esa junta de separación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en un puente existente en Pensilvania, el cual, pues bueno, se reparó la parte superior del puente, pero estaba fuertemente afectado por cloruros, con lo cual toda la parte inferior
si veis justo la separación entre la zona de reparación y la zona antigua, ha sufrido ese proceso de corrosión. Otro ejemplo clásico en un puente, bueno, pues a lo largo de la interfaz entre el hormigón nuevo y el hormigón antiguo, también, como veis aquí, se colocan diferentes ánodos galvánicos para prevenir y mitigar los procesos de corrosión dados por esa reparación. Aparte de los ánodos, digamos, localizados, como acabamos de ver, también hay otro tipo de ánodos que son lo que se llaman ánodos distribuidos. Ahora los veremos algunas imágenes para que veáis los ejemplos. Son unos ánodos mucho más largos para estructuras pues, más grandes o con mayor superficie de reparación. Bueno, los ánodos galvánicos han sufrido bastantes cambios desde su origen a principios de los 2000, ¿no? Cuando fueron desarrollados. Estos ánodos, sobre todo, aparte de investigación en la matriz cementosa, fundamentalmente donde se ha evolucionado muchísimo es en el núcleo de la masa anódica. Como veis, de ser una pastilla de zinc a tener ya una geometría y una configuración mucho más compleja. Esta geometría, lo que busca, el objetivo de esta geometría es aumentar la superficie del ánodo, porque a mayor superficie, digamos que mayor corriente tiene menor resistencia y por tanto mayor corriente es capaz de suministrar el ánodo. Entonces, siempre todos los esfuerzos, independientemente al final del tamaño y de la masa anódica, van enfocados sobre todo a maximizar la superficie anódica. Vamos a ver un poco ahora cómo sería ese diseño del espaciado y sobre todo también selección de ánodos. Bueno, aquí os presento la gama de ánodos que llamamos Galvasil, disponible en varios tamaños y diferentes pesos, desde el más compacto de 40 gramos hasta los más pesados de 160 o más de 300 gramos. Bueno, aquí tenéis sus características técnicas y pesos. La protección catódica, no solo, como veremos ahora, no solo viene dada por el peso. Es muy importante hacer un diseño preciso para no solo cumplir con la masa anódica requerida, sino también con los requerimientos de corriente necesarios de protección de la estructura que sea. Bueno, esta es una tabla resumen de los ánodos disponibles con sus dimensiones y masas anódicas. Los factores que influyen en el diseño de un sistema de protección catódica, fundamental y crítico, es la superficie de acero a proteger. Es lo más importante, es el parámetro básico en un sistema de protección catódica. Necesitamos saber cuánta superficie tenemos que proteger para poder hacer un diseño correcto. Sé que muchas veces esto es muy complicado porque si se va a reparar una estructura antigua en la que no hay documentación o no hay registro técnico de cómo está construido, pues conocer cómo se ha construido y la cantidad de superficie a proteger muchas veces es imposible. Entonces no queda más que hacer una estimación, ¿no? Pero desde luego, si se puede, conocer la superficie nos va a hacer tener un diseño mucho más preciso y eficiente del sistema. Otro parámetro básico es conocer el entorno. Si está en un entorno en una corrosión atmosférica, si el hormigón va a estar sumergido en agua, si ese agua tiene cloruros o no, posibles entornos industriales o contaminados, donde pueda haber afecciones por carbonatación. Muy importante también la temperatura. La temperatura también jugará un papel importantísimo en los procesos de corrosión y en el rendimiento del ánodo galvánico. Importante también conocer el nivel de protección. Bueno, si queremos, como veremos ahora, si queremos un nivel de pues una mitigación de corrosión o un control de corrosión o una protección catódica completa. Y el tiempo de vida de protección, pues bueno, viene dado generalmente por el cliente final,
el aplicador, si no, podemos daros nosotros nuestro consejo según nuestra experiencia. Como comentamos, la superficie de acero a proteger es un parámetro crítico en el diseño de un sistema de protección catódica. La relación de densidad del acero, la relación de densidad del acero es una forma sencilla de calcular esto para geometrías básicas. Aquí tenéis una fórmula para poder calcular esa relación entre densidad de acero y superficie de acero a proteger. Nosotros en diseño establecemos 3 categorías de riesgo por corrosión. La primera sería un riesgo bajo o moderado que generalmente viene dado por la concentración de cloruros en ese ambiente o en esa masa de hormigón. Tenemos un riesgo alto y un riesgo extremadamente alto. Como veis, este riesgo alto se da a partir de una concentración de cloruros de 0,8% en peso. Como veremos ahora, las tablas de cálculo para espaciado y posicionamiento de ánodos toman este valor de 0,8% en peso como valor para, una categoría de riesgo bajo o categorías de riesgo alto. Estas son las tablas de las que acababa antes para el espaciado y disposición de ánodos en una matriz cementosa. Estas tablas podéis encontrarlas en las fichas técnicas de los ánodos. Están ahí, tanto en inglés como en español. Y como veis, están, separadas por un lado para concentración en cloruros menor a 0,8%, bien para una prevención de corrosión o para un control de corrosión completo. Para prevención de corrosión podemos utilizar diferentes ánodos, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero para un control de corrosión ya más estricto necesitamos ya ánodos con una masa anódica mínima que nos dé ya no solo la corriente de protección, sino el tiempo de vida deseado. Y aquí, en función de la densidad de acero que comentábamos al principio, pues bueno, en función de esta densidad del acero y del tipo de ánodo que necesitemos, aquí vais a encontrar el espaciado que necesitáis separar entre ánodos. Bueno, al final se pueden utilizar por metro cuadrado de reparación. Esta es la otra tabla que comentaba para riesgo alto de corrosión, en el cual el contenido en cloruros ya supera el 0,8%. Hay condiciones en las que nos encontramos con muy alto contenido en cloruro y sobre todo también además afectados por altas temperaturas. Bueno, en estos casos nos tenemos que ir a los modelos de ánodos que terminan en X, en este caso está el XPX, que estos ánodos pues tienen una masa extra de zinc, manteniendo la misma superficie, pero tiene una masa extra de zinc, con lo cual podremos alcanzar vidas de protección de 20 o incluso más de 20 años. Las tablas que hemos visto antes, en números, aquí las tenemos representadas de forma gráfica. El cálculo del espaciado recomendado respecto a la densidad del acero para cada nivel de riesgo y para el tipo de ánodo. Tenemos riesgo moderado, riesgo alto y riesgo extremadamente alto para ánodos XP4, XP2 y XP1, con la densidad de corriente y el espaciado correspondiente. Estas tablas, la verdad es que son muy útiles para cálculos más precisos y si no, bueno, ya os digo que tenéis en las fichas técnicas una relación muy clara de cómo espaciar y posicionar esos ánodos. Aquí tenemos un pequeño estudio de la salida de corriente
de un ánodo en laboratorio respecto a un ánodo en trabajo real. A la izquierda tenemos la salida de corriente de un ánodo en condiciones de laboratorio. Y bueno, aunque generalmente las condiciones de cálculo se suelen hacer como para unos 20 años, se ve, o sea, hemos comprobado de forma también real que tenemos estructuras con 30 y 35 años en los cuales los ánodos siguen proporcionando unos niveles razonables y aceptables de densidad de corriente para mantener la protección contra la corrosión. Como veis en el gráfico de la derecha, en la línea naranja es la temperatura registrada a lo largo del estudio, y veis cómo la salida de corriente de este ánodo se ve afectada y varía con la temperatura. Evidentemente, los procesos de corrosión también se ven acelerados y modificados por este incremento de temperatura. Pero bueno, en ese caso, para mantener el mismo nivel, como el ánodo, digamos, también suministra mucha más corriente, mantenemos ese mismo nivel de protección. En cuanto al rendimiento del ánodo con el tiempo, como hemos comentado antes, si inicialmente tenemos un ánodo instalado que está suministrando una corriente de 2 miliamperios metro cuadrado, bueno, con el tiempo sufre una caída de la densidad de corriente. Llamamos envejecimiento del ánodo al tiempo para el que la corriente disminuye en un 50% respecto a la inicial. En este caso, para este ánodo, ese envejecimiento del ánodo se suele dar en torno entre los 12 y 13 años aproximadamente. Pero como veis también, al cabo de 30 años, el ánodo sigue siendo capaz de suministrar una corriente de 0,4 miliamperios metro cuadrado, que según norma estamos entre 0,2 y 0,4 es el mínimo de densidad de corriente para mantener esta protección, ¿no? Esto lo vemos aquí en este gráfico, donde vemos este factor de envejecimiento. Esto es una prueba real en campo para un ánodo Galvasil modelo XP, con un diseño teórico para una vida de 10 años, aunque ha sido monitorizado durante 20 años. Entonces, inicialmente el ánodo está suministrando 2 miliamperios metro cuadrado. Vemos aquí cómo varía al cabo de los años. Al cabo de los 10 años, que es su diseño teórico, sigue dando todavía, ha llegado a su envejecimiento del ánodo, pero sigue siendo capaz de suministrar esa corriente mínima, incluso hasta los 14 y 15 años. Vemos que entre los 15 y 20 años se sigue suministrando una corriente suficiente, que es la que está, digamos, rayada en rosa, una corriente suficiente para mantener esa mitigación de la corrosión. ¿Cuáles son? Bueno, en las fichas técnicas que habéis visto antes de espaciado de ánodos, esas separaciones y ese espaciado está en base a unas suposiciones. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas, para una vida de diseño de 20 años para los ánodos Galvasil XP. Hay otros modelos que ahora, si queréis, los comentamos, que son los modelos CC, cuyo diseño puede ser incluso hasta 30 años. Temperaturas ambiente medias entre los 10 y 15 grados, un envejecimiento anódico sobre los 12, 13 años, y como veis, unas densidades de corriente mínimas que vienen aquí dadas en la tabla, que dependiendo de la categoría del riesgo de corrosión, pues está entre los 0,4 y 1,6 miliamperios metro cuadrado. Bueno, aquí esto es un estudio entre un ánodo Galvasil y otro tipo de ánodo, sin querer tampoco entrar en mucho detalle, pero bueno, vemos como la línea verde muestra la corriente de diseño a lo largo del tiempo para este ánodo Galvasil, con una corriente incluso llegando a los 0,4 miliamperios metro cuadrado a los 30 años. Es decir, seguiríamos dando todavía una densidad de corriente mínima requerida bajo norma para una protección. Sin embargo, pues bueno, hay otros ánodos
cuyo envejecimiento anódico es mucho más pronunciado y no llegan ni siquiera a 15, 20 años de protección. La diferencia entre el galvasil y otros ánodos es sobre todo ese tiempo de envejecimiento. Otro factor importante es la construcción del ánodo. Por un lado, como veíamos antes en las imágenes, el alambre de conexión del ánodo a la estructura está insertado dentro del cuerpo del ánodo fundido. Otros ánodos tienen esta conexión atornillada o fijada mecánicamente, lo que hace que esa conexión se pueda romper por corrosión. Y además, el ánodo galvasil es un bloque de zinc fundido. Otros ánodos son simplemente láminas de zinc superpuestas, lo que explica esta caída de rendimiento temprano que acabamos de comentar. Aquí tenemos un estudio entre la corriente suministrada del ánodo y el consumo de la masa anódica. Como veis, pues hay una relación directa. A medida que el ánodo pues, va suministrando corriente, se va degradando y consumiendo a la misma velocidad. Hay que tener en cuenta que las tablas de espaciamiento que hemos visto antes asumen que la resistividad del material de reparación es de en torno a los 5.000 ohmios centímetro o inferior. En general, el hormigón y los materiales de reparación estándar son adecuados para este tipo de ánodos. Aunque si la resistividad es mayor de 50.000 ohmios por centímetro, entonces debemos usar morteros de fijación de baja resistividad. Aquí tenéis un ejemplo de estos ánodos colocados en una armadura a los cuales pues, se les ha aplicado un mortero de fijación de baja resistividad. Esto lo que va a hacer es que una vez el ánodo quede embebido, va a activar y va a propiciar digamos, ese arranque anódico que necesita el ánodo para empezar a trabajar. Aquí tenéis un ejemplo clásico de lo que sería la fijación de un ánodo galvasil a la estructura, ¿no? Aquí, bueno, la estructura ya está granallada y limpia y como veis, los alambres que comentábamos antes, pues bueno, se enrollan y se fijan a la armadura con dos objetivos. Por un lado, fijar el ánodo a la estructura y por otro, que tengamos esa conexión metálica, esa conexión eléctrica con la estructura a proteger. Es verdad que, bueno, también podemos encontrarnos con estructuras armadas que están recubiertas con recubrimientos o pinturas epoxi. En este caso también es aplicable la protección catódica. Simplemente lo que necesitamos es, aparte de fijar el ánodo, pues bueno, necesitamos acceder a algunos puntos de la armadura para fijar el ánodo y no solo fijar el ánodo, sino más importante, tener esa conexión metálica entre ánodo y cátodo. Generalmente se puede lograr una buena fijación pues, en un agente adhesivo, ¿no? para el hormigón, pero en el caso de que haya que utilizarlo, es necesario siempre mantener esta conexión eléctrica entre el ánodo y el acero libre, sin cubrir. Tampoco se debe cubrir el ánodo con estos agentes adhesivos y, por supuesto, tampoco de recubrir esa conexión entre cable y el refuerzo. Muy importante, comentábamos antes, también el diseño en situaciones con altas temperaturas. La salida de corriente de los ánodos se duplica cuando la temperatura promedio pues, aumenta de 10 a 15 grados, ¿no? Pero bueno, también pasa, como hemos visto antes, pasa con el ánodo, pero pasa también con los procesos de corrosión. Entonces, aunque aumenta el proceso de corrosión, el ánodo, como suministra más corriente, es capaz de mantener el mismo nivel de protección. Para temperaturas promedio de 15 grados o más, bueno, hay suficiente masa de zinc para proporcionar una corriente adecuada durante 20 años. Si necesitamos más protección, tendremos que irnos a ánodos con mayor masa de zinc o
instalar mayor número de ánodos. Como decíamos, la tasa de corrosión del acero aumenta de manera similar, por lo que se requiere también una corriente más alta para el mismo nivel de protección. En estos casos, como decía, es recomendable utilizar los ánodos que terminan en X, de la serie X, porque tienen una masa de zinc adicional para una mayor vida de servicio. Em, Bueno, actualmente hay muchas especificaciones técnicas en protección catódica en hormigón que se centran únicamente en la masa de zinc y eso no es del todo correcto. La masa de zinc no predice el rendimiento del ánodo. Entonces, eh, se de- es necesario que se cumpla también no solo los requerimientos en cuanto a masa anódica, sino también en cuanto a corriente de protección necesaria. El diseño del ánodo, la porosidad, detalles en la conexión, van a influir en ese factor de envejecimiento del ánodo. Entonces, en cuanto a qué criterios aplicar para, si queremos pues bueno, lo que se llama un control de corrosión o una mitigación de la corrosión o una protección catódica estricta, se deben seguir los mismos principios y enfoques que para la protección catódica galvánica, ya sea protección o prevención contra la corrosión. Se necesita conocer la superficie a proteger, necesitamos proporcionar una corriente suficiente para esa polarización y sobre todo debemos considerar la agresividad del entorno, contenido en cloruros y temperatura con las que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos un ejemplo de bueno, un puente, un estribo de un puente en una reparación. Aquí lo que se hizo fue, aparte de recubrir los corrugados de hormigón, instalar lo que se llaman los ánodos distribuidos. Esta especie de líneas rojas que veis aquí son los ánodos distribuidos, que ahora veremos un poco más en detalle. Y también se instaló una caja de monitorización para este sistema para ver cómo evolucionaba. Estos ánodos distribuidos, como veremos ahora, son muy útiles para grandes superficies de reparación como esta, porque, bueno, aparte de que son más sencillos de instalar, porque hay menor número, cubren muchísima más superficie. De la otra forma, pues a lo mejor hay que instalar muchísimos más ánodos. Esta es la monitorización que se rescató de esta estructura. Como veis, la corriente suministrada por el ánodo es función directa de la temperatura. Este es otro puente en el cual pues, a todos los dinteles superiores se les hizo un proceso de reparación. También se utilizaron estos ánodos distribuidos, como veis aquí, en verde, los cuales quedaron, si veis la diferencia entre el dintel ya reparado y el primer plano, el dintel todavía por reparar, pues bueno, esa es esa diferencia entre el ánodo, digamos, embebido y reparado y la estructura todavía por reparar. Y bueno, quería también daros una pequeña introducción a los tipos de ánodos que podemos encontrar, ya no solo en cuanto a ánodos galvánicos, sino también por corriente impresa, para que tengáis un poco una visión de qué tipo de ánodos tenemos a nuestra disposición y cuáles podrían ser pues, los más útiles dependiendo del tipo de estructura o del tipo de entorno. Nos vamos a encontrar tres grandes grupos: los ánodos galvánicos, los ánodos que llamamos fusión, que es una mezcla entre ánodo galvánico y corriente impresa, y los ánodos propiamente de corriente impresa. Los que hemos visto antes durante la presentación, los ánodos en Galvasil XP, son los más utilizados, mundialmente conocidos, y son los más habituales en reparación, no solo por su eficiencia, sino también por la facilidad al final que presenta en la instalación. Los ánodos Galvasil CC
son estos cilindros que vienen con un pequeño cable. Se utiliza sobre todo en estructuras en las que no hay que limpiar o remover toda esa zona de superficie de hormigón, ¿no? Esto simplemente, pues haciendo pequeñas catas o pequeños taladros, se pueden insertar y conectar directamente a las estructuras. Otro ánodo muy demandado son estos Galvasil DAS, que es el acrónimo de Sistema de Ánodos Distribuidos. Son unas barras que se pueden hacer a diferentes medidas, generalmente de 1 metro, entre 1 y 2,5 kilos aproximadamente por metro. Y bueno, son estas barras que se colocan de forma pues longitudinal a lo largo de toda la estructura a reparar. Un ejemplo clásico y bueno, pues importante en este tipo de reparaciones en hormigón son pilares generalmente sumergidos en agua, ¿no? Son lo que se llaman los jacket system. Un sistema en el cual, digamos, se protege el pilar, pero además se genera alrededor una especie de encapsulado para protegerlo, pues no solo de la parte sumergida, sino sobre todo, que es la más agresiva, que es esa parte de oleaje y de carrera de mareas. El ánodo, aquí en la parte ya de lo que llamamos ánodos fusión, son ánodos que mezclan galvánico y corriente impresa. Es el último desarrollo tecnológico en esta industria, y son ánodos que tienen una parte superior con un núcleo de zinc y luego debajo tiene una especie como de batería, la cual suministra al principio una corriente eléctrica rápida y con alta densidad de corriente para alcanzar cuanto antes la polarización y la protección del metal, y luego, una vez conseguido eso, es la parte, digamos, de ánodo galvánico, la cual se encarga de mantener esa polarización. También aquí lo veis como un cilindro, se hace una pequeña cata y se inserta el ánodo. Generalmente los agujeros o las catas que hay que hacer para este tipo de ánodos, calculada aproximadamente, dejar pues unos 6-8 milímetros más del diámetro propiamente del ánodo, y en profundidad pues como unos 30 milímetros aproximadamente de longitud de más para la inserción del ánodo. Aquí, el siguiente sistema ya sería corriente impresa, como he dicho antes, aunque el principio es el mismo que ánodos galvánicos, pero bueno, su diseño y equipamiento es completamente diferente. Estos son unos ánodos de titanio que bien pueden ser con diferentes tipos de malla o digamos en tubos o cilindros de titanio, que van también, digamos, en catas y embebidos dentro del hormigón. Y aquí, como ejemplo, bueno, pues tenemos una reparación de instalación de un sistema de protección catódica en columnas muy dañadas por el entorno marino en el que se encuentran. Aquí vemos la construcción del jacket y la inserción de los ánodos y la construcción del jacket, y luego finalmente, pues cómo queda ese pilar, esa columna protegida y embebida dentro del jacket, ¿no? Además, estos sistemas pueden ser fácilmente monitorizados colocando unas cajas de monitorización para conocer el estado, bueno, no solo el estado de los ánodos, de la estructura y la evolución de esos ánodos y de esa estructura. Y bueno, ya para terminar, pues como conclusiones, algunas pinceladas en un resumen rápido de lo que hemos visto. Los ánodos galvánicos pues, se pueden diseñar para el nivel de protección que se requiera. Es importante siempre hacer un estudio y un diseño para cumplir con los requerimientos, sobre todo de vida útil del proyecto. Es muy importante también considerar en el diseño
superficie de acero a proteger, densidad de acero respecto a la superficie de hormigón a proteger, el ambiente, contenido en cloruros, temperatura de trabajo, tiempo de vida de protección y hacer el diseño tanto que cumpla en masa anódica como en corriente de protección. Esto es todo. Gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que esta información os haya sido de utilidad. Quedo disponible para vosotros en cualquier momento para discutir o resolver cualquier asunto aquí comentado. Muchas gracias y buena tarde.